Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de soluciones. El día de hoy vamos a trabajar con rangos dinámicos. Para ello vamos a utilizar el método env de la clase range. El secreto de los rangos dinámicos radica en el método env de la clase range en combinación con el método row. ¿Esto cómo lo vamos a traducir? Si nosotros tenemos una base de datos, como esta, así pequeña o grande, como lo quieran, sabemos que una base de datos cambia con el tiempo porque se incrementan los registros de manera natural. Estos 321 registros el día de mañana ya no serán los mismos, serán más. Tal vez incrementen a 500, tal vez incrementen a 600. Y conforme pasa el tiempo se van a ir incrementando y las filas van a crecer. Las filas de nuestra base de datos van a crecer. Y si nosotros quisiéramos hacer referencia tan solo utilizando la grabadora de macros, no tendríamos el control de esta base de datos. Si solo utilizamos la grabadora de macros, no tendríamos el control de la base de datos. Podríamos hacer uso de funciones, quizás la combinación de varias funciones. Podemos utilizar indirecto o dsref. Podemos utilizar nombres. Por este caso vamos a utilizar un método propio de Visual Basic, un método que en un momento ya se los voy a explicar, para hacer referencia a rangos que se van incrementando. Vamos a hacer rangos dinámicos. Para ello presionamos Alt F11, presionamos Alt y M, y con esto hemos agregado un módulo estándar. Repito, con esto hemos agregado un módulo estándar. Vamos a crear una macro. Si no utilizamos la grabadora de macros, no se bloqueen. No piensen que es imposible crear una macro sin la grabadora de macros. Claro que sí se puede. Tan solo escribimos la palabra reservada sub, con la que empiezan todas las macros, que se refiere a que es una subrutina, un subprocedimiento, porque las macros son procedimientos. A esta macro le vamos a poner rango-dinámico. A las macros no se les puede poner espacios, pero podemos simular un espacio utilizando el guión bajo. Abrimos y cerramos paréntesis y luego presionamos Enter y de manera automática ya se crea la etiqueta de cierre de nuestra macro, que es en sub. Esta es la etiqueta de apertura sub y esta es la etiqueta de cierre en sub. Vamos a declarar una variable con la palabra reservada dim y luego vamos a escribir fila. Este es el nombre de nuestra variable. Presionamos barra espaciadora y escribimos as. Esto nos va a ayudar a definir un tipo de datos para nuestra variable fila. As nos ayuda a conectar fila con un tipo de datos. Barra espaciadora. Y en este caso vamos a utilizar integer, que es un tipo de datos para números enteros. Un tipo de datos para números enteros. Presionamos Enter. Y antes de poder utilizar nuestra variable tenemos que entender algo. Cuando nosotros nos dirigimos a uno, por ejemplo, y presionamos control, flecha hacia abajo, nos dirigimos a la última fila de arriba hacia abajo. O sea, nos dirigimos hacia abajo a partir de nuestra celda origen, que en este caso es A1. Como lo pueden ver, control, flecha hacia arriba, control, flecha hacia abajo. Si es desde A1, control, flecha hacia abajo. Si lo vemos de izquierda a derecha, tendríamos que presionar control, flecha hacia la derecha, control, flecha hacia la derecha. Aquí lo importante de todo esto es que notemos en qué fila nos encontramos. Nos encontramos en la fila 321, partiendo de A1. De A1
control, flecha hacia abajo, hasta la fila 321. Una vez comprendido eso, que es lo que normalmente hacemos para desplazarnos dentro de una base de datos o dentro de un rango, tenemos que comprender otra cosa. Alt F11. Range, vamos a utilizar esta palabra, range, R-A-N-G-E, para seleccionar rangos. Por ejemplo, si escribimos paréntesis y luego escribimos comillas, escribimos A1, dos puntos, A321. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Recuerden, siempre que utilicen range, van a abrir paréntesis y van a utilizar comillas siempre. Y van a cerrar con comillas y con paréntesis. Y luego escribimos .select. Si presionamos F5 vamos a ver lo que sucede. F5 y se selecciona el rango de A1 a A321. En este caso, range cumple varias funciones. Range es un método, range es una colección. Es la colección de todas y cada una de las celdas dentro de nuestra hoja de cálculo. Cuando introducimos dentro del paréntesis rangos entre comillas o referencias de celda entre comillas, estamos instanciando a range o estamos utilizando a range. Con .select es un método para la selección de rangos. Es un método. Ya explicado eso, podemos suprimir desde los 2 puntos hasta 321. Vamos a borrar esto y esto también. Inicio, espacio, y vamos a escribir el nombre de nuestra variable. Si tenemos muchas variables y queremos que aparezcan rápidamente sin tener que copiarlas, sin tener que recordarlas, presionamos control barra espaciadora, escribimos las primeras letras de nuestra variable, en este caso fila, y presionamos tecla tab. Presionamos signo de igual, y aquí estamos diciendo que la variable fila es igual a range A1, pero como estamos utilizando un tipo de datos integer, esto todavía no tiene el sentido que queremos. Necesitamos utilizar el método env. El método env. .env x y luego vemos las opciones que tenemos aquí. Tenemos 4 opciones que básicamente se refieren a izquierda, derecha, arriba, abajo, que es como nos podemos desplazar desde una celda con control y las flechas. O sea que podemos dirigirnos con control desde A1 hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha o de abajo para arriba. Abajo, izquierda, derecha, arriba. Abajo, izquierda, derecha, arriba. Abajo, izquierda, derecha, arriba. Vamos a utilizar XL down para dirigirnos hacia abajo. Tab. Cerramos paréntesis. Y aquí todavía no tiene sentido nuestra variable, pero con el método row, vamos a darle sentido. .row. ¿Para qué nos sirve el método row? El método row nos sirve para obtener la fila de un rango. Repito, row nos sirve para obtener la fila de un rango, o más específicamente, el número de fila de un rango. Presionamos Enter y para mostrar en pantalla nuestro resultado podemos utilizar debug.print. Espacio, escribimos la variable fila y presionamos F5. Y aquí el método row nos ha devuelto la fila, la última fila, así simple y sencillo, la última fila partiendo desde A1 de arriba hacia abajo. O sea, aquí estamos creando el movimiento
que el movimiento de dirigirnos por el carril de alta. O sea, cuando de repente tenemos una fórmula y a lo mejor queremos copiarla sin utilizar el ratón, nos movemos por el carril de alta, control, flecha hacia abajo y luego hacia arriba pegamos. Eso solo es un ejemplo. Presionamos Alt F11. El objetivo es obtener la última fila. Esto nos va a ayudar a determinar nuestros rangos cambiantes o rangos dinámicos. Vamos a ver ya el ejemplo que nos va a ayudar a entender perfectamente en qué consiste esto. Escribimos range A1 hasta E, pero cerramos las comillas antes de escribir el número de fila. Utilizamos ampersand, espacio y vamos a concatenar. Con ampersand concatenamos o unimos, en este caso cadenas de texto. Esta es una cadena de texto con una variable. La variable es fila. Fila, recuerden, no es igual a 321. Cerramos paréntesis, punto select. Si ejecutamos nuestra macro con F5, recuérdenlo. F5, 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 F5. Y regresamos a Excel. Ha seleccionado todo el rango. Ya seleccionó todo nuestro rango. Presionamos al F11. Y de esta manera hemos creado un rango dinámico. Pero vamos a probarlo, vamos a ponerlo a prueba. Si nosotros nos regresamos aquí a nuestra base de datos y copiamos una porción de toda esta base, vamos a copiar una parte, la que quieran. Nos vamos control, flecha hacia abajo, una flecha más, control V, control, flecha hacia abajo, una celda más, control V, control, flecha hacia abajo, una celda más, control V. Ya estamos aquí. Regresamos con Alt F11 y presionamos F5. Como se pueden dar cuenta, aquí cambió fila. Fila cambió a 396 y la última fila es 396. Ya lo vieron. Esta es toda la explicación para entender un poco acerca de los rangos dinámicos. En un momento más voy a hacer otro video relacionado con la aplicación de este rango dinámico, pero a una tabla dinámica. Un rango dinámico aplicado a una tabla dinámica. Nos veremos en un próximo video tutorial. No olviden suscribirse al canal, compartir, comentar, darle like. Eso me puede ayudar a crear más videos como este o mejores. Hasta el próximo video, que no tarda.